Mi intervención va a ser la siguiente. Quiero hacer una reflexión sobre esta transición que estamos viviendo en Argentina y un poco desmenuzar cuál es el programa o el modelo económico del gobierno que asumió el 10 de diciembre y bueno, poner en discusión algunas cuestiones de ese modelo en el sentido no solamente de sus principios, sino también de qué resultados está produciendo, qué posibilidades de estabilidad tiene y bueno, cómo eso nos va a afectar a todos nosotros en los distintos planos, entre ellos, por supuesto, el derecho o el acceso a la salud. Digo transición, porque como bien decía en la presentación Juan, venimos de un ciclo político, no solo argentino, latinoamericano, muy particular, ¿no? En los últimos 15 años, para decirlo así de manera general, y que tuvo que ver, entre muchísimas otras cosas, con lo que fue la crisis de un determinado modelo, proceso político, económico y cultural que comenzó con la última dictadura militar, que se profundizó en la década de los 90, y que de no mediar ese ciclo político que primó, estas políticas que decía Carlos, que hoy son una amenaza, ya se hubieran avanzado a fondo, ¿no? Recuerden que cuando comenzó el ciclo político latinoamericano, vamos a decirlo así, post-neoliberal, América Latina se encaminaba al ALCA, ¿no? El camino de América Latina hacia mediados, finales de la década de los 90 era lo que fue el ALCA, que finalmente no fue, finalmente no prosperó, por un largo proceso de resistencia, de movilizaciones y por la decisión, por supuesto, de una serie de gobiernos de no avanzar en ese camino, ¿no? Pero ese era el camino, entre comillas, natural, ¿no? Una fase superior del neoliberalismo y de las transformaciones que se habían operado en la década de los 90, ¿no? Entonces no es casual de que ahora haya una suerte un intento de reeditar un proceso similar, ¿no? Con otros nombres, ya no le van a volver a poner ALCA, obviamente, pero con muchos puntos en común de lo que significó eso. ¿En qué consiste esta transición que es política, que es económica, sin lugar a dudas, pero que también es cultural, que atraviesa absolutamente todo, que supone un cambio o un intento de cambiar fuertemente la relación entre el Estado y el mercado, que supone fuertemente modificar incluso una serie de vamos a decir, principios o de valores que culturalmente o socialmente habíamos conquistado y también, obviamente, una serie de derechos concretos, materiales y simbólicos que se han conquistado. Venimos de un ciclo que indudablemente permitió un mejoramiento de las condiciones de vida de un sector muy importante de la población, ¿no? A pesar de que eso ahora está en discusión en estos días con estos famosos índices de pobreza, ¿no? Que bueno, ahora conviene decir sobre eso, porque la polémica que se ha generado esta semana sobre el índice, ¿no? que saca el INDEC ha generado dos tipos de reacciones, ¿no? Es decir, por un lado los que dicen, bueno, miren, después de 12 años de crecimiento, que hay 30% de pobreza, esa es la prueba del fracaso, ¿no? del modelo económico. Bueno, o del otro lado la idea de, no, mira, las políticas de Macri generaron niveles de pobreza, lo cual es obvio, que efectivamente empujaron a millones de argentinos a la pobreza, y yo creo que más bien hay que tomar con mucha precaución ese tipo de datos, no solamente por la manera en que se miden, que son siempre discutibles, arbitrarios. Ustedes saben que la línea de pobreza se mide exclusivamente reduciendo a la pobreza a una valoración simplificada simplemente de los ingresos corrientes, ¿no? de las familias o de las personas, ¿no? Entonces se establece una canasta de consumo y si tus ingresos superan esa canasta de consumo no sos pobre, si no la superan sos pobre, que de por sí, por supuesto, es algo completamente arbitrario, ¿no? Se establece, depende de cómo uno establezca, te puede dar de que hay 80% de pobreza o 5% de pobreza y bueno, uno se pregunta ¿para qué me sirve ese dato en sí en términos absolutos? Pero más allá de eso, de la discusión técnica de cómo se mide la pobreza, el problema es que nos colocan conceptualmente
en un lugar equivocado sobre la discusión de qué es la pobreza, más allá de la discusión de cómo se mide y cuánto da. Porque es una medición de la pobreza que reduce exclusivamente la discusión sobre qué es ser pobre o qué no es ser pobre, vinculado a variables de ingreso, ¿no? Y completamente despojada de otras variables, como por ejemplo podrían ser qué tipo, posibilidades de acceso tenés, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la vivienda, ¿no? No necesariamente una persona que gana 10.000 pesos por mes es más pobre que gana 9.000 pesos por mes. Hay otros factores, no lo mismo si tenés una vivienda que si no tenés una vivienda, un montón de factores que todo eso no ingresa en esas cuentas. Y entonces si uno toma esa agenda y se pone a discutir si es 32, si es 28, si es 35, entra en un juego, en una lógica en la cual siempre vamos a terminar perdiendo porque ese tipo de discusiones están hechas para que uno pierda de vista otros factores. Por ejemplo, que sería interesante discutir acá, como por ejemplo el acceso a determinados derechos, que no aparecen en las variables de medición del ingreso, ¿no? Entonces ahora está muy en discusión eso, pero es indudable que hubo un mejoramiento en las condiciones de vida de un sector importante de la población. Es indiscutible que hubo una recuperación de ciertas capacidades reguladoras del Estado en la economía, ¿no? Muy discutidas, pero que en comparación con lo que fue la década de los 90, donde todas esas capacidades se habían eliminado. Y algo muy importante y que tiene que ver con lo anterior también, que es la conquista de una cierta autonomía de la política y del Estado, y también en un contexto internacional, regional, de los intereses de las grandes potencias, de las grandes corporaciones, que fue un rasgo, me parece, distintivo también del ciclo político anterior, ¿no? En lo político no me queda ninguna duda, ¿no? Los avances, en lo económico fue muy importante, aunque creo que ahí hay algunas de las cuestiones pendientes en términos de integración económica, regional, etcétera, que hay que discutir. ¿Cuáles fueron los límites o creo que las dificultades de este ciclo político? Creo que no se logró una verdadera democratización y por lo tanto desconcentración y nacionalización de la economía y transformación de la economía en términos más estructurales. Creo que no se logró del todo una integración social en un sentido más integral, no solamente desde el punto de vista de los ingresos o del consumo y del acceso a determinados pisos de acceso a consumo, sino en términos más integrales. El famoso tercio del sector informal de la economía, bueno, las cosas que conocemos. Y creo que también una dificultad para avanzar en reformas institucionales y del propio Estado, ¿no? Que hagan que no sea tan fácil, ante el eventual cambio de un gobierno, generar retrocesos tan importantes. Obviamente, entre estos avances y límites que tuvo todo el ciclo político anterior a nivel latinoamericano, con las particularidades que tuvo cada uno de estos países, porque no fue igual en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, etcétera, en Ecuador, generó todo tipo de tensiones y todo tipo de tensiones políticas y económicas, como es natural que ocurra en este tipo de procesos, ¿no? Contrario de lo que suele leerse en los editoriales de La Nación y en esos lugares donde las tensiones políticas y económicas parecen ser una cosa, ¿no? Una anomalía que de pronto no se sabe muy bien por qué atraviesa la sociedad, y cuando en realidad son propias del funcionamiento de la sociedad en general y propias de cuando hay tensiones, de conflictos y de afectación de intereses que generan tensiones fuertes políticas y económicas. ¿Por qué digo todo esto? Porque la transición que estamos viviendo hoy en Argentina es una transición que tiene que ver fundamentalmente con revertir o con dar marcha atrás de todo lo que significó en los últimos 15 años, desde el 2001 para acá, cualquier tipo de avance que tenga que ver con los derechos, que tenga que ver con la capacidad del Estado y demás. Si uno mira el escenario del año pasado, era bastante aterrador porque en general había todas las expresiones políticas, uno podía mirar y decir
ninguna alumbraba un cambio que uno pudiera decir que de profundización, de mejoramiento, ¿no? de transformaciones más favorables a los sectores populares. Pero había dos tipos de impugnaciones distintas. Había una que decía que, bueno, el modelo económico en lo esencial post-neoliberal estaba bien, pero de que había una serie de desviaciones que tenían que ver justamente con esto, ¿no? Como que al gobierno anterior se le había ido la mano demasiada regulación en la economía, demasiado intento de industrialización, ¿no? Demasiado gasto y políticas sociales. Y entonces lo que había que hacer era tratar de volver o recuperar un supuesto momento más virtuoso de el ciclo o el modelo económico anterior. Y había otra impugnación que era mucho más radical y que decía que esencialmente todo el ciclo político y económico anterior había sido un derroche y una pérdida y que justamente la Argentina y América Latina habían perdido la oportunidad de continuar en la senda que veníamos en acá a los 90 y por lo tanto impugnaban todo el ciclo político, todo el modelo económico y proponían un cambio de 180 grados de la política económica y por lo tanto del modelo de Estado y demás. Y es la que terminó ganando, ¿no? Es la que terminó contra probablemente los pronósticos que hubiéramos hecho hace 2 años atrás, es la que terminó ganando. ¿Cuáles son los pilares del programa económico, del modelo que se está llevando adelante desde el 10 de diciembre? En mi opinión son 4. Uno es un programa de liberalización total de mercados, que incluye el comercio exterior, que incluye, bueno, las medidas que ya han tomado, el mercado cambiario, el control de las divisas, que incluye la desregulación del sistema financiero, ¿no? Es decir, la desregulación y la liberalización de absolutamente todos los mercados en la economía que, del punto de vista del equipo económico, del gobierno que está, de la fuerza política que gobierna Argentina, es clave para recuperar crecimiento, desarrollo y demás. Lo segundo tiene que ver con lo que ellos consideran un aspecto fundamental, que es, como dicen, sacarle la pata de encima, ¿no? al capital, a las empresas, ¿no? Es decir, el Estado le puso la pata encima y ahí la famosa presión tributaria, ¿no? Es decir, tenemos que dejar de que el Estado sea un permanente succionador de recursos que le saca a los inversores, a los empresarios, para que tengan mayor rentabilidad y puedan invertir. Bueno, quita de retenciones, todas las medidas que han tomado y que siguen tomando hasta ahora. El tercero es lo que ellos llaman el plan antiinflacionario, que supone, por un lado, una política que ya vienen haciendo de absoluta austeridad, digamos, de contracción monetaria, de regulación a partir del Banco Central, y también supone algo que todavía viene haciendo de manera muy gradual, y por eso la última misión del FMI es el único punto que tomó de criticar, que es el ajuste fiscal, ¿no? Pero que tarde o temprano va a venir, ¿no? Por más que todavía no lo hayan hecho, y que por lo que son las recetas tradicionales del Fondo Monetario y demás. Y la cuarta es, creo yo, la apertura comercial. La apertura comercial, que tiene que ver con lo que expresó muy bien Carlos. Si uno toma estos 4 pilares, va a ver que son idénticos, y absolutamente idénticos, al programa que elaboró el Fondo de Convergencia Empresarial, que se empezó a juntar en los últimos años en la Argentina, que eran básicamente las grandes empresas, las grandes corporaciones del país, que se reunían a discutir cómo había que rediseñar a la Argentina y el modelo económico a partir de lo que ellos ni sabían quién iba a ser presidente, para el que venga, ¿no? Se juntaban los grandes empresarios, ahí estaban las entidades de la sociedad rural, la UIA, las grandes empresas, Clarín, bueno, todos los grandes grupos económicos, en un foro de convergencia empresarial, como lo llamaron, y decían, bueno, el gobierno que venga tiene que aplicar este programa si quiere realmente salir de los desequilibrios que tiene la economía argentina. Bueno, es tal cual calcado prácticamente el programa económico que está aplicando el gobierno de Cambiemos. Que genera, entre muchas otras cosas, una enorme transferencia de recursos y de ingresos de los sectores populares a los sectores más concentrados. El gobierno lo justifica con una suerte de nueva versión de lo que era en los 90 la teoría del derrame,
que es esta idea de que si uno concentra los ingresos y mejora la rentabilidad de los grandes grupos económicos de capital, eso después genera que esos capitales o esos empresarios, que esos grupos económicos tengan más incentivo para hacer inversiones, y entonces al hacer esas inversiones generan trabajo, y al generar trabajo, finalmente todos nos beneficiamos. Tengan ustedes en cuenta que desde el punto de vista de esa teoría económica, la concentración del ingreso se defiende como un aspecto positivo, es una necesidad. Si queremos crecer, si queremos que haya inversiones, tenemos que concentrar. No es un resultado no deseado, ¿no? Sino que es un objetivo de la política económica. Un objetivo de la política económica es mejorar la rentabilidad de las grandes empresas, de los grupos económicos, porque luego, supuestamente, todos vamos a recibir los beneficios. Si uno toma estos primeros 10 meses de gobierno, el resultado obviamente no fue ese. El resultado de la enorme transferencia de ingresos que hubo en Argentina en estos primeros 10 meses fue que hubo un aumento impresionante de lo que denominamos en economía la fuga de capitales, porque básicamente lo que hacen las empresas y los grandes capitales cuando aumentan mucho su rentabilidad no necesariamente es invertir más, sino que es esas enormes ganancias extraordinarias en pesos, comprar dólares y sacarlos de la economía, ¿no? La famosa fuga. Y por lo tanto la economía ni genera las inversiones que supuestamente tenía que generar, sino que empieza a ser, con la desregulación del mercado cambiario, una economía totalmente deficitaria en dólares y en divisas. Porque el gobierno dio dos señales. Por un lado, más rentabilidad de las empresas y por otro lado, compren todos los dólares que quieran, ¿no? Había una regulación que creo que ponía un límite, se podía comprar 5 millones, ¿no? Primero eran 2 millones, después 5 millones y ahora, nada, podés comprar lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que le dio el gobierno a los grandes capitales en Argentina? Es, miren, yo les voy a transferir todos estos recursos, compren dólares y sáquenlos de la economía. ¿Y qué hicieron los empresarios o los grandes grupos económicos? Compraron dólares y sacaron de la economía. ¿De dónde salen los dólares para financiar entonces eso? Bueno, del endeudamiento. No casualmente, en lo que va del año, el gobierno ya endeudó a la Argentina en más de 32.000 millones de dólares, que es casi el equivalente más o menos de todas las reservas del Banco Central. El gobierno mismo se vanagloria, si ustedes miran los diarios en estos días, de que fue el país emergente que más deuda emitió, ¿no? Lo plantean como un logro. Y entonces, el modelo económico, a lo que voy es a esto, es un modelo que nos lleva al triángulo perverso que muchas veces se repetió en la historia argentina, que es transferencia de ingresos, fuga de capitales y endeudamiento externo. Y los dólares del endeudamiento externo, fíjese esta cuenta, el gobierno emitió deuda por 32.000 millones de dólares y las reservas son iguales prácticamente que antes de emitir esa deuda. No es que tenemos ahora 32.000 millones de dólares más que podríamos discutir, bueno, ¿en qué la usamos? ¿La invertimos en esto? No las tenemos. Nos endeudamos por 32.000 millones de dólares y teníamos la misma cantidad de dólares que teníamos antes. No tenemos esos dólares de deuda. Ya se fueron, porque se usaron para financiar la fuga de capitales, se financian para abrir las importaciones, se financian para pagarle a los fondos buitres. Entonces, el triángulo de transferencia de ingresos, fuga de capitales y endeudamiento externo, que es el triángulo que en otros momentos de la historia argentina ya vivimos y que nos lleva y nos va a llevar al mismo lugar donde nos llevó siempre en nuestra historia, que es a grandes crisis de deuda, a grandes crisis de las cuentas externas y por lo tanto un impacto muy fuerte en los sectores populares. La pregunta es si desde el punto de vista de ellos por lo menos es exitoso este proceso, ¿no? ¿Qué tendría uno para medir? Y ahí hay una gran contradicción, porque es un gobierno que asumió diciendo que venía a bajar la inflación y la duplicó, que venía a generar inversiones y lo que está generando es salida de divisas, que venía a bajar el déficit fiscal y lo aumentó, ¿no? Con lo cual, bueno, que venía a bajar la pobreza y lo aumentó, vamos a usar las estadísticas, ¿no? ¿Por qué fracasa? Bueno, supongamos, seamos buenos por un rato y pensemos de que los tipos que están al frente del equipo económico son gente bien intencionada, que es honestamente liberal y cree, ¿no?, que eso es lo mejor para el país. Los tipos creían
que con el shock de confianza que iba a significar las primeras medidas de gobierno después del 10 de diciembre, automáticamente iba a haber una respuesta, ¿no?, de los mercados y las inversiones favorable. Cuando el ministro Prat-Gay levantó el llamado cepo cambiario, o sea, liberó el mercado cambiario, que significa una devaluación del 50% y demás, dijo, lo hago muy tranquilo porque sé que en las próximas 4 semanas van a entrar 20.000 millones de dólares, y entonces no tengo, bueno, nunca entraron esos 20.000 millones de dólares. Como no entraron, fueron desesperados al acuerdo con los buitres, diciendo, bueno, ahora sí, cuando hagamos el acuerdo con los buitres, ahora sí vamos a generar un shot de confianza y entonces ahí sí van a venir las inversiones, ¿no?, la lluvia de dólares y demás. Bueno, tampoco vino con el acuerdo con los buitres. Y todavía estamos esperando eso. Lo mismo pasó con la inflación. El gobierno estaba muy creído de que con la política del Banco Central iba a rápidamente controlar la inflación. Hizo todas las recetas tradicionales de la ortodoxia económica, del neoliberalismo, subió la tasa de interés, generó una recesión terrible y la inflación subió. ¿Por qué? Porque la inflación no tenía que ver con las causas que el gobierno pensaba o decía que tenía que ver con la inflación, sino que tenían que ver con otros motivos. Tuvo que ver con la fuerte devaluación y también tenía que ver con que el gobierno no logró algo fundamental del plan antiinflacionario, pero que no lo decían así, que era que las paritarias a principio de año cierran en el 25%. Y si las paritarias cerraban en 25%, la caída del salario iba a ser tan grande que los tipos pensaban que con eso iban a bajar los precios. Y no pudieron cerrar. Así todo hubo pérdida de poder adquisitivo, pero las paritarias fueron mucho más altas de la expectativa que tenía el gobierno. Entonces, todos los desequilibrios que se han aumentado en estos 10 meses, en vez de resolverse, tienen que ver o nos hacen pensar de que el programa de ajuste económico que está en marcha en la Argentina viene encontrando más dificultades que éxitos. Para cerrar entonces, me quedan un montón de cosas que iba a decir, pero obviamente nunca da el tiempo. Va a haber más. Es que me sentí discriminado por lo de hincha de Boca y eso, pero bueno. ¿Cuáles son las debilidades que yo veo desde el punto de vista estructural del nuevo modelo económico? Muy brevemente. Primero, que es un modelo que solamente se sostiene con un alto nivel de endeudamiento. No hay manera de financiar este modelo económico sino con un gran nivel de endeudamiento, y si uno mira la historia va a ver que eso termina a mediano plazo en donde termina siempre. Segundo, y en esto igual Gabriel y Carlos saben más que yo, no me parece que sea el contexto internacional más favorable para un modelo económico tan centrado en la idea de atraer inversiones extranjeras y demás. No parecería el mundo ser el mejor mundo para esa política, ¿no? Entonces, el gobierno tiene un discurso, ¿no?, que supuestamente va a venir, y no parece ser los movimientos que tiene hoy el mundo y demás. Y tercero, que a pesar de que a uno le gustaría que sea mucho más grande, a pesar de que uno desearía que sea mucho más fuerte, si uno mira estos primeros 10 meses, el gobierno ha enfrentado un nivel de movilización popular que no estaba en los planes de nadie. Y si uno mira para atrás, va a haber por lo menos 8, 9 grandes movilizaciones por distintos temas, con distintos actores, que muchos incluso por ahí a lo mejor hasta votaron a Cambiemos o no importa, pero que no entienden o no necesariamente están dispuestos a aceptar mansamente, como sí en otros momentos en la historia cuando uno revisa, un programa de ajuste y de liberalización brutal y por lo tanto de fuerte ofensiva antipopular como lleva adelante el gobierno. Y ahí hay una tercera limitación muy fuerte de la política económica que está llevando al gobierno, que no estaba en los planes y que creo que es una de las cosas que más desorientan. Digo esto porque yo, más que un analista o un especialista, soy un militante y creo que si nosotros tenemos la capacidad de revertir o de evitar de que este ciclo político neoliberal, de esta ofensiva neoliberal, no nos lleve nuevamente a una brutal crisis como la que vimos en el 2001, para recién ahí poder decir, vieron que nosotros decíamos que esto llevaba a esto, entonces ahí, sino que al contrario, que podamos ser capaces de evitar que nuestro pueblo pase por ese proceso,
y creo que tiene que ver fundamentalmente con asumir una actitud militante frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Un compromiso de organizarse, de participar, de poner el cuerpo y de discutir y de reflexionar. Y en ese proceso de ponerle el cuerpo, además de tratar de evitar que esta ofensiva del gobierno sea tan dura hacia los sectores populares, tratar de pensar qué propuesta, qué modelo alternativo, qué proyecto se le contrapone a este proyecto neoliberal del gobierno. Y creo que tiene que ser un proyecto que busque lograr transformaciones mucho más profundas, mucho más duraderas, mucho más de fondo de las que se lograron en el ciclo político anterior. Y creo que ahí es donde tenemos que poner nuestra energía y nuestro compromiso militante. Bueno, muchas gracias.